Mis buenas noches, hoy vamos a presentar los 11 Incortens 2020. El 1, Exports o de fábrica en español. El vendedor entrega mercancías al comprador en los almacenes del propio vendedor. Las responsabilidades: pone la mercancía a la disposición del importador en sus instalaciones, fábrica o almacén. Empaque y embalaje adecuando la exportación. Entrega de documentos esenciales, que es la factura comercial, lista de empaque, certificación de origen. Tenemos los costos. El exportador únicamente observa el costo del empaque y embalaje de las mercancías. El riesgo del exportador sobre las mercancías traspasa al importador. Dentro de las instalaciones del exportador se encarga de la mercancía al transporte. 2. El freight carrier, libre de transportista. El vendedor entrega la carga de la mercancía en un lugar pactado previamente con el comprador. Las responsabilidades: entrega de la mercancía en sus instalaciones para que el transportista del importador la recoja. También tenemos como los documentos: factura comercial, lista de empaque, documento que acredite la entrega al transportista. El costo: el exportador, bajo el Incorte, asumirá los costos del empaque, embalaje, las mercancías, los costos de la carga de las mercancías y autotransporte en el caso de la entrega sea dentro de sus instalaciones. Los riesgos: en cualquiera de las dos modalidades, la transmisión del riesgo ocurre en el momento de entrega de las mercancías al transportista internacional. 3. El FASH, vendedor. Responsabilidades: entrega de la mercancía en el muelle del país de origen al costado del buque. Proporcionar documentos obligatorios como es la factura comercial, lista de empaque, certificación de origen. Los costos: dentro de los costos que asume el exportador se encuentra el costo del empaque, embalaje de las mercancías a su envío al puerto, además de los gastos aduanales de exportación y el pago del arrastre hasta el muelle. El riesgo del exportador termina cuando deja las mercancías en el muelle y pone a disposición de la línea marítima junto con el buque en el puerto de salida. Es el FOD, vendedor. Responsabilidades: el exportador debería dejar las mercancías cargadas en el buque que designe al importador en el puerto de origen. Está obligado también a entregar la exportación, la factura comercial, mercancías, la lista de empaque, certificado de origen. Los costos: dentro de los costos que asume el exportador se encuentra en el costo del empaque, embalaje y la mercancía en su envío al puerto. Riesgos: el riesgo del exportador termina cuando termina la carga de las mercancías en el buque en el puerto de salida. El 5. El KFCR, que es Costs and Freight, el coste y flete. Vendedor. Responsabilidades: el exportador debe dejar las mercancías cargas del buque en el mismo haya seleccionado en el puerto de origen. Además, paga el flete marítimo internacional hasta el puerto de destino que designe el importador. También está obligado a entregar la factura comercial, las mercancías, la lista del empaque, certificado original. Los costos: dentro de los costos que asume el exportador se encuentra el costo del empaque, embalaje y la mercancía en su envío al puerto, además de los gastos aduanales de la exportación y el pago del transporte marítimo internacional. Tenemos también los riesgos. El riesgo del exportador termina cuando termina la carga de las mercancías en el buque en el puerto de salida. Tenemos el 6, el SIP, el vendedor. Sus responsabilidades: el exportador debe dejar las mercancías
cargadas en el buque que él mismo haya seleccionado en el puerto de origen. Además de paga el flete marítimo internacional hasta el puerto destinado. Está obligado a entregar la importación, la factura comercial, las mercancías, la lista del empaque y el certificado de origen. El documento de transporte internacional, el bill lading, en el que otorga la línea marítima y la póliza de seguro del transporte. Los costos. Dentro de los costos que asume el exportador se encuentra el costo del empaque, embalaje, mercancías, a su envío al puerto, además de los gastos aduanales de la exportación, el pago del transporte marítimo internacional, la primera del seguro del transporte. Los riesgos. El riesgo del exportador termina cuando termina la carga de las mercancías en el buque del puerto de salida. 7. Transporte pagado hasta. Vendedor. Responsabilidades. El exportador, además de la obligación asumidas en FCA, debería contratar al transporte principal. Está obligado a entregarle al importador la factura comercial de las mercancías, la lista del empaque, el certificado de origen, pendiente de exportación y el documento del transportista internacional, como es la carta, porte, autotransporte, el talón de embarque, el ferrocarril o la guía aérea. Los costos. Dentro de los costos que asume el exportador se encuentra el costo del empaque, el embalaje, las mercancías de su envío transportista principales, además de los gastos aduanales de exportación y el pago del transporte internacional. Los riesgos. El exportador bajo este INCORTEC tiene la obligación de contratar el transporte internacional para hacer llegar las mercancías al país destinado. El 8. El CIP. Responsabilidades. En CPT, el exportador, además de las obligaciones asume en FCA, debería contratar al transportista principal. Está obligado también a entregar al importador la factura comercial de las mercancías, la lista del empaque, el certificado de origen, el pendimiento de la exportación, el documento de transporte internacional, la carta porter, el talón de embarque, el ferrocarril y la guía aérea. Los costos. Dentro de los costos que asume el exportador se encuentran el costo de empaque, embalaje y las mercancías en su envío. El transportista principal, además de los gastos aduanales, la exportación y el pago del transporte internacional. Los riesgos. El exportador bajo este INCOR tiene obligación de contratar al transporte internacional para llegar las mercancías al país destinado. El 9. El DPU. Vendedor. Responsabilidades. El exportador está obligado a entregar la importación, la factura comercial de las mercancías, la lista del empaque, certificado de origen, el pedimiento de exportación e información de documentos de transporte final para que pueda recibir la mercancía en el lugar acordado del país destinado. Los costos. Dentro de los costos que asume el exportador se encuentra el costo de empaque y embalaje, la mercancía, su envío, transportista principal, además de los gastos aduanales de la exportación, pago del transporte internacional. La primera, del seguro transporte, es opcional la descarga en el término del destino. Los riesgos. La transmisión de los riesgos se produce en la entrega de la mercancía en el lugar del país destinado, ya sea un terminal de transporte o en cualquier lugar asignado por el importador una vez que se haya descargado. El 10. El DAP. El vendedor. Responsabilidades. El exportador está obligado a entregar factura comercial y las mercancías, la lista del empaque, el certificado de origen. En su caso, debe entregar los certificados de garantía en el cumplimiento de ciertas normas que sean compatibles con la naturaleza del producto. Tenemos los costos. Dentro de los costos que asume el exportador se encuentra el costo de empaque, embalaje y las mercancías de su envío.
además de los gastos aduanales del exportador, el pago del transporte internacional, los costos, los riesgos. La transición de los riesgos se produce en la entrega de la mercancía en el lugar del país destinado, ya sea en las instalaciones del importador o en otro lugar pactado pero sin descargarla. El 11. Entrega con derechos pagados. Vendedor, responsabilidades. El exportador está obligado a entregar al importador la factura comercial de las mercancías, la lista del empaque, el certificado de origen, pedimento de exportación y de importación e información del documento del transporte final para que pueda recibir la mercancía en el lugar acordado en el país destinado. Los costos. Dentro de los costos que asume el exportador se encuentra el costo del empaque, embalaje, las mercancías de envío en su transportista principal, además de los gastos aduanales, exportación, pago, el transporte internacional. Los riesgos. La transmisión de los riesgos se produce entregar la mercancía en un lugar del destino del país destinado, ya sea en instalaciones del importador o en algún otro lugar impactado, pero sin descargarla. Bueno, acá vamos a hablar de los 11 también del comprador. El comprador asume todos los gastos y obligaciones desde la recogida de la mercancía del almacén del vendedor. Si hubiera seguro, el comprador se haría cargo de sus costos. Las responsabilidades. Primero, la carga de la mercancía de origen si no se acuerda que el vendedor lo haga. Transporte interno y despacho de exportación. Flete internacional y seguro opcional. Despacho de importación y pago de impuestos. Transporte hasta el destino final. Los costos. Carga de manipulación en el punto de origen, costos de despacho de exportación e importación, aranceles, impuestos, trámites aduaneros, gastos de almacenamiento y distribución en el destino final. Los riesgos. Pérdida o daño de la mercancía desde que la recoge de la fábrica de exportador, retraso del transporte, despacho aduanero o entrega. Problemas con documentación o permisos requeridos en la importación. Costos adicionales por el cambios de tarifas, de impuestos o regulaciones. El 2, que es el FCA. Comprador. Asume todos los costos y riesgos del transporte a partir de la entrega en el punto pactado con el vendedor. Responsabilidades. Asume los costos y riesgos desde que el vendedor entrega la mercancía en el punto pactado. Contrata y coordinar el transporte principal desde el punto de entrega hasta el destino final. Realiza el despacho de importación, incluyendo el pago de aranceles, impuestos y trámites aduaneros en el país de destino. Gestión de la carga y descarga en cada etapa del transporte después de la entrega del vendedor. Los costos. Carga y descarga de la mercancía después de entrega del vendedor. Despacho de importación, aranceles, impuestos y trámites aduaneros en el país del destino. Los riesgos.
Retrasos en el transporte internacional o despacho de importación. Problemas con documentos, permisos, requerimientos en la importación. Posibles costos adicionales con cambios de tarifas, impuestos y regulaciones. El 3. El FASH. Comprador, responsabilidades. Asumir todos los costos y riesgos desde que la mercancía hasta el costado del buque en el puerto de embarque. Contratar y pagar el flete marítimo hasta el destino final. Gestionar y pagar la estiva carga de la mercancía en el buque. Los costos. Flete marítimo desde el puerto de embarque hasta el destino. Despacho de importación, aranceles expuestos y trámites aduaneros. Transporte interno desde el puerto de destino hasta su destino final. Los riesgos. Pérdida o daño de mercancías desde que costa del buque en el puerto de origen. Retraso de la carga, despacho aduanero y entrega del destino. Costos adicionales por cambios de tarifas, flete o impuestos o regulaciones. (4) El FOD. Comprador, responsabilidades. El flete internacional y seguro opcional. Despacho o importación de impuestos del transporte final. Riesgos. Desde que la mercancía está cargada a bordo del buque en el puerto de origen. Los costos, flete, seguro, aduanas, impuestos o la entrega final. El 5. El CFR. Comprador, responsabilidades. Recibe la mercancía en el puesto de destino, gestiona el despacho aduanero de importación, pago de impuestos y aranceles, asumir costos y riesgos desde la llegada del puerto, transportar la mercancía hasta su destino final. Riesgos. Daños o pérdidas desde el embarque si no contrata seguro. Costos extras del puerto de destino, almacenaje y demoras. Los costos. Seguro opcional no incluye por el vendedor impuestos y aranceles. El 6. El CIP. Comprador, responsabilidades. Recibe la mercancía en destino, gestionar el despacho de importación y pagar impuestos. Riesgos. Se transfiere al importador cuando el vendedor entrega la carga al transportista en el país de origen. Costos. Despacho aduanero, impuestos y gastos del destino, almacenaje, manipulación y seguro opcional. 7. El CPT, que es el transporte pagado hasta. Responsabilidades. Gestionar y pagar el despacho de importación, recibir las mercancías en el punto acordado, contrata seguro adicionales si lo desea. Los riesgos. Se transfieren al comprador cuando el vendedor entrega la mercancía al transportista. Debe gestionar reclamos en caso de daño o pérdida. Costos. Los aranceles e impuestos de importación, descarga al destino, si no está incluida en el flete, el transporte interno hasta que el destino llegue. 8. El CIP, del transporte seguro pagados hasta. Comprador, responsabilidades. Gestionar y pagar el despacho de importación, recibir la mercancía en el punto acordado y el transportarla al destino final. Riesgos. Se transfiere al comprador una vez que la mercancía ha sido descargada en el lugar acordado. Los costos. Los aranceles e impuestos de la importación, transporte interno hasta el destino final. El 9. El DPU. Comprador, responsabilidades. Realiza el despacho de importación, pagar impuestos y aranceles aduaneros, descarga la mercancía en el punto de destino. Los riesgos. Retraso y costos en aduanas, gastos adicionales después de la entrega. Los costos, impuestos y aranceles, despacho aduaneros en el destino. 10. Entrega en el punto de destino. Comprador, responsabilidades.
Recibir de la mercancía en el punto de destino final. Descargar la mercancía si no se ha acordado previamente en el que el vendedor lo haga. Riesgos. Para el comprador su riesgo es mínimo ya que solo debe recibir la mercancía en el destino acordado. Los costos. Costos de descarga. Se aplica a los costos internos después de la entrega. El 11. El DDP con derechos y pagados. El comprador solo tiene la obligación de recibir la mercancía y proceder en su descarga, aunque lo último puede hacerle el vendedor bajo acuerdo en corte en el puesto del EXW. Responsabilidades. Proporcionar la información y documentación necesaria para la importación si se requería. Recibir la mercancía en punto de entrega acordada. Descargar la mercancía si no se ha pactado que lo haga el vendedor. Los costos. Solo los costos de descarga se aplican. Gastos internos después de la entrega, almacenaje, distribución, etc. Los riesgos. Riesgo a partir del momento en que recibe la mercancía. Problemas internos del almacenamiento y distribución de la entrega. Gracias.